el tema de hoy va a ser la fecha en alemán. ¿Cómo pronunciamos y cómo decimos y cómo expresamos la fecha en alemán? Es bastante diferente del español y por tanto me gustaría hacer este vídeo al respecto. Por ejemplo, empezamos con la fecha de hoy. Hoy es el 12 de marzo de 2021 y en alemán, cuando, por ejemplo, la primera situación, cuando solamente veamos la fecha como esta, de este tipo, de esta forma, decimos 12. März 2021. Decimos 12. März. 12 es como el décimo segundo, 12. März. Y al final debemos decir una ER porque es der März, es masculino, der März como der Monat, el mes, tanto como igualmente que el día, der Tag, todas estas palabras son masculinas. Y por tanto es ER. 12. März 2021 o también 12.3.2021. 12.3.3 en mayúsculas porque es el mes, es el tercero, es el tercer mes y es en esta combinación o en esta estructura es el sustantivo, digamos. Y si quieres expresar en cierta fecha va a pasar algo, va a suceder algo, o por ejemplo, mi cumpleaños es en este día, decimos necesitamos am es la combinación de an dem, an es la preposición y dem es el artículo ya cambiado. Por ejemplo, mein Geburtstag ist am 12. März. En este caso necesitamos am y es el dativo, por tanto el artículo va a ser con en al final, am 12. März. Eso es el cambio. ¿Y qué más? También, por ejemplo, y por supuesto puedes decir am 12.3. Am 12.3. Y si quieres decir desde hasta, en alemán es vom 12. März, por ejemplo, bis zum 4. April, por ejemplo. Vom 12. März bis zum 4. April, si es en el mismo mes, puedes omitir el mes en el principio, al inicio. Como aquí, vom 12. bis zum 13. März. Así. Si quieres preguntar cuál es la fecha de hoy, preguntamos así: Welches Datum haben wir heute? O welches Datum ist heute? O también, der wievielte ist heute? Wie viel es como cuánto. El cuánto es hoy. Es un poco extraño en español, pero así se pregunta o se pregunte la fecha, las cifras, ¿no? Der wievielte ist heute y la respuesta al respecto sería heute ist der y 12. Der 12. Así 12 en mayúsculas porque es der Tag es el sustantivo aquí. Y ahora el año, cómo se pronuncia y cómo se expresa esta cosa con expresar el año, como por ejemplo ahora tenemos el año 2021, 2021, igualmente que en español, pero una cosa muy diferente es como por ejemplo los siglos anteriores, como por ejemplo 1999, decimos 1999. Es bastante diferente porque calculamos en 100, ¿sí? En siglos. Otro ejemplo, 1849. Esto se pronunciaría 1849. Y si es antes o después de Cristo, es como vor Christus y nach Christus. Y se escribe así.
v.Christus. Y al revés, nach Christus. Otra cosa muy importante es que en inglés normalmente se dice in 2021. Es como con una in al final, y en alemán no es así. Tenemos diferentes formas de expresarlo en alemán. Vale, número 1. Simplemente decir la cifra, simplemente decir el año. Como aquí, 2020 war ich viel zu Hause. 2020 war ich viel zu Hause significa en el año 2020 estaba mucho en casa. O estuve mucho en casa. Y otra forma es decir im Jahr al final, no, al inicio, im Jahr, ¿vale? Im Jahr 2020. Como por ejemplo, im Jahr 2020 habe ich relativ wenig Sport gemacht. En el año 2020 hice relativamente poco deporte o ejercicio. ¿Qué más? También puedes decirlo así, im Jahre, añadir una E, es el dativo antiguo porque en los siglos anteriores estaba más común añadir una E en el caso del dativo. Otro ejemplo, el Parlamento de Alemania hay una frase, dem deutschen Volke, para el pueblo alemán, y dem deutschen Volke normalmente es Volk y aquí se añade una E, es el dativo antiguo. Esto básicamente es lo que quiero decir en este vídeo. Cuidaos y hasta la próxima vez.